Resultados oficiales. Resultados oficiales con el 0.64% de la votación total. Proyectamos en pantalla. De inmediato en pantalla cómo le está yendo a los candidatos. En este momento Gabriel Boric aparece con un 64,58% de los votos y se alza con ese porcentaje en estos momentos como el candidato que obtiene hasta ahora el primer lugar. Exactamente, queda en segundo lugar, atrás de competencia entonces José Antonio Kast con un 35,42% de las preferencias. Es importante destacar, se lo había preguntado con anterioridad a Mauricio Morales, siempre que recibimos el primer resultado tiene algo de distorsión, independiente de cuál sea el puesto de cada uno de los candidatos. La verdad que aquí se ve una distancia que no estamos apreciando en estos momentos en pantalla en el voto a voto. Resultado general entonces, escrutado el 0.64% del total de la votación nacional. Estos son los resultados. Veamos en nuestro mapa lo que ocurre con la región metropolitana. La región metropolitana nos permite también proyectar, porque esto es una zona urbana en la que Gabriel Boric obtuvo un resultado importante. Con un 53,32% de los votos obtiene Gabriel Boric hasta ahora, con ese porcentaje, sabemos, muy bajo todavía para poder contabilizar la cantidad de votos que se obtiene aquí. Estamos hablando de una de las zonas más importantes, pero sigue apareciendo en el primer lugar. Vamos a ir viendo cómo evoluciona, porque como decíamos hace un momento, hay comunas que ingresan más tarde. Pueden ser las comunas del sector sur o comunas más bien de zonas populares, las comunas del sector oriente de la capital, que probablemente todavía no entregan resultados importantes. Pero con este porcentaje en la región metropolitana, Boric aparece con un 53,32%. Claro que sí, tenemos que esperar aproximadamente, me decía Mauricio, el 5% ya para tener una proyección de lo que será en definitiva el resultado final. ¿Qué es lo que está pasando en Antofagasta a esta hora? Atención con esto, también es un dato muy interesante. Gabriel Boric obteniendo un 62,05% de las preferencias, donde ninguno de estos candidatos ganó en esa región. Recordemos que allí fue Franco Parisi quien marcó efectivamente el primer lugar. José Antonio Kast se queda aquí con un 37,95% de las preferencias hasta el momento. Decíamos ya, escrutado un 0,6% y fracción del total general. Eso es lo que vemos en el norte. Veamos qué pasa en la Araucanía. Allí José Antonio Kast obtuvo un triunfo muy, muy importante en esa región y estamos viendo que lo estaría validando con un 61,42% y mientras tanto Gabriel Boric por un 38,58% de los votos. Eso es lo que estamos viendo en la región de la Araucanía. Escrutado entonces el 0,64% del total general. Observamos junto a José Antonio Neme y una lupa sobre lo que pasa en algún punto de nuestro país. Resultados oficiales. Sí, son los resultados oficiales desplegados en nuestra pantalla. Vamos a revisar lo que ocurre en la región de Valparaíso con un 0,64% de las mesas escrutadas. Aquí el rendimiento fue bastante estrecho entre ambos candidatos. Hay dos comunas, además, que son muy fuertes del Frente Amplio, Jorge Sharp y Macarena Ripamonti. Se estaría quedando Boric con este porcentaje de mesas escrutadas con un 45,35%, mientras José Antonio Kast obtiene el 54,65%. Estamos hablando de lo que ocurre a esta hora con un número muy menor de mesas. Insisto, es muy menor de mesas, pero es la proyección que se puede realizar y que realiza el Servicio Electoral a partir de menos del 1% de las mesas escrutadas en Valparaíso. Juan Manuel. Sí, veamos qué pasa en Arica, porque lo cierto es que también el norte, que ha sido una zona de disputa interesante, tiene en estos momentos a José Antonio Kast con un 66,20% de los votos. Es lo que está obteniendo en estos momentos como resultado. Mientras que Gabriel Boric tiene un 33,80%. Vemos aquí los resultados. Me alejo para que puedan ver exactamente los números de cada uno de los candidatos. Insistimos, a 0,64% las mesas escrutadas en el cierre que se hace al menos hasta las 6,31 minutos. Pero en Arica y Parinacota estamos viendo entonces a Gabriel Boric con un 33,8% y al candidato José Antonio Kast con un 62,2%. Aprovechamos de ir avanzando, José Antonio, en otras regiones también. Sí, claro, seguimos recorriendo el mapa del país. Insisto, es un número muy bajito, es menos del 1%, pero son cifras que ya podemos proyectar de manera oficial. Esto ocurre en Tarapacá. El candidato de Apruebo Dignidad se queda con el 39,49. 39,49. Atrás, el candidato
del Frente Social Cristiano, un 60.51. Hay una diferencia sustantiva con José Antonio Kast tomando la delantera con 0.64% de las mesas. El rendimiento del norte fue básicamente un rendimiento hacia la candidatura de Parisi, que endosó votos en una consulta al interior del PDG hace algunos días a José Antonio Kast. Quisiera solamente remarcar que estamos con el número de mesas escrutadas, que es muy, pero muy bajo, es 0.64%. Juan Manuel. Maule, ¿te parece, José Antonio? Porque Resultados vamos oficiales. combinando lo que ocurre en el norte con el centro y hacia el sur del país. Y este es el resultado que uno puede observar en la región del Maule, con José Antonio Kast con un 50,49% de los votos y con Gabriel Boric con un 49,51%. Insistimos, menos del 1% de las mesas, pero a medida que vayan sumándose, automáticamente las vamos a ir proyectando también. Es para empezar a tomar la temperatura, ¿no?, de algunas comunas que entregan temprano su resultado cuando ya cerraron las mesas y que a uno le permiten entonces mirar cómo se han venido comportando. En el caso del Maule, entonces, Gabriel Boric aparece con un 49,51% y muy peleado hasta ahora con José Antonio Kast, que tiene 50,49%. Así, aquí la diferencia de verdad que es milimétrica. Vamos a ir viendo cómo evoluciona a medida que vayan contabilizándose los votos en el Maule. Andrea Aristegui. Sí, vamos a mirar también Zoom lo de que está resultados. pasando en las comunas del Gran Santiago y para eso vamos a nuestra pantalla. Nos quedamos en la comuna de Las Condes. Insistimos siempre en que todavía es un resultado muy preliminar con un número muy bajo de mesas escrutadas, pero en esta comuna Gabriel Boric obtiene un 18,97% de los votos. José Antonio Kast, 81,03%, con una participación, ahí lo están viendo, muy baja aún por la cantidad de mesas que conocemos. Y en primera vuelta la participación en este lugar fue 63,27%. Mauricio Morales, ¿cuál es el resultado que se espera? Sabemos, no hay sorpresa que José Antonio Kast va a ganar en esta comuna, pero el tema es la distancia o la capacidad de movilizar mayor electorado aún de lo que había hecho en la primera vuelta. Exactamente, acá tenemos que estar pendientes de dos cosas. Primero, la distancia que le saque José Antonio Kast a Gabriel Boric en esta comuna. Y en segundo lugar, el nivel de participación. Esperamos que en estas comunas, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, se acceda o tengamos una especie de superparticipación. Tendrían que superar el 63,27%. Estamos a la espera, recién llevamos menos del 0,1%. No podemos hacer ninguna clase de proyección, pero por lo menos el resultado es el esperado en función de la mesa que estamos escrutando. Vamos a otra comuna, lo que está ocurriendo en una que ya se tiñe de rojo, me refiero a la comuna de Puente Alto. Vamos a desplegar entonces también la pantalla con el resultado. Gabriel Boric aquí se está imponiendo con un 75,53% de los votos. José Antonio Kast, 24,47% de los votos. Aquí, ojo, la participación, ¿no? Les decíamos, todavía menos del 1%, pero en esta comuna fue menor al 50%, a diferencia de lo que veíamos recién en la comuna de Las Condes, porque el sesgo socioeconómico está muy presente siempre, Mauricio. Es muy fuerte en la región metropolitana, las comunas del antiguo Distrito 23, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, participaciones entre el 60 y el 70%. Puente Alto tuvo una participación que estuvo en torno al promedio, 47,7%, el promedio nacional fue 47,33%. Estamos analizando, haciendo el cálculo, 2 mesas recién, pero se están comenzando a teñir un poco de rojo la comuna de Puente Alto. Y se los vamos a estar mostrando en detalle en la medida en que vaya aumentando la cantidad de mesas escrutadas. Seguimos con más, Sole. Bien, nos quedamos con esa información, muchísima atención, la verdad es que estamos aquí en un voto a voto, estamos ansiosos de que salgan más resultados oficiales y con el conteo, Simón Oliveros, ya establecimos a esta hora comunicación contigo, desde la comuna de San Miguel. Simón. Exactamente. San Miguel ya cerró una mesa, ya se contabilizaron todos los votos. Les doy el resultado final de esa mesa, la 167. 131 para Boric, 93 para José Antonio Kast. Y está en pleno proceso de contabilización de los votos la mesa 166. Y los resultados parciales son 93 para Gabriel Boric y 58 para José Antonio Kast. 59 porque se registra el último. Escuchamos parte del ambiente que se registra a esta hora. Boric. Boric. Kast. Kast. Boric. Kast. Un resultado
Resultado que conoceremos tempranamente, cuando son las 18:42 ya tenemos el primer resultado y les informo que internamente me dicen que estamos prontos a recibir el segundo resultado oficial con un mayor Resultados porcentaje. oficiales. ¿Qué porcentaje tenemos? 3.67% de la votación total. Lo observamos de inmediato. Vemos cuáles son los resultados oficiales con este porcentaje. Observamos a los candidatos. Y tenemos a Gabriel Boric con un 53,44% y a José Antonio Kast con un 46,56%. Tiende a estrecharse ahí la sensación y hay que ir mirando, por supuesto, Sole, lo que va pasando en regiones. Todavía falta para poder proyectar quién obtiene el triunfo, pero a uno al menos le permite tomar la temperatura. Claro que sí, Mauricio nos ha explicado que son distintas las comunas que van ingresando a este conteo. De hecho, se sabe cuáles son las comunas y parte de ellas ustedes la revisaban recién en el wall. Hay que esperar entonces un poco más, aproximadamente el 5% del total general para ya hacer una proyección y entender qué es lo que ha sucedido, quiero decir, con esta elección. Pero, ¿cómo se descompone aquí el resultado en la región metropolitana con este 3.67% del total general, José Antonio? Bien, lo vamos a mirar a esta hora en Resultados nuestro oficiales. wall, en nuestra pantalla, cómo se desagrega el voto total en la metropolitana. Ahí tenemos con un 3.67% de las mesas escrutadas. Gabriel Boric alcanza el 57.96, lo que equivale a 17.134 votos. ¿Qué pasa con el candidato del Frente Social Cristiano? José Antonio Kast queda atrás con un 42.04. Esto equivale a 12.427 votos. El rendimiento de Gabriel Boric en la región metropolitana fue sustantiva, ¿no? Fue el mejor rendimiento que tuvo a nivel país. Por lo tanto, no es una sorpresa que él lleve una delantera importante con un 3.67% de las mesas. El punto es cuánto logró capitalizar José Antonio Kast del resto de las candidaturas, sobre todo de Sebastián Sichel y de Franco Parisi, cuánto pudo acortar la brecha de ambos en el Gran Santiago. Resultados oficiales. Veamos lo que ocurre en estos momentos en la región del Biobío. En la región del Biobío, José Antonio Kast aparece con un 54,66% de los votos. Tenemos un 3,67% de las mesas escrutadas. Y tenemos a Gabriel Boric con un 45,34%. Sería bueno recordar que en primera vuelta José Antonio Kast obtuvo la mayoría en esta región, donde sacó poco más del 32,5% de los votos, y le siguió allí Gabriel Boric con un 19% de las preferencias, y por lo tanto tenemos ahí un resultado importante. No hay que olvidar, sin embargo, que Franco Parisi no le fue mal el Biobío, sacó un 18%, y que en el caso de Sebastián Sichel cerca de un 10%. Por lo tanto, hay que ir viendo cómo se van repartiendo esos votos. Si uno se pone aquí al medio y dice, veamos, ¿cómo resultó hasta ahora? Con un 3,67%, tenemos a Gabriel Boric con un 45,34%, pero superándolo en esta región. En el Biobío, a José Antonio Kast con un 54,6%. Esto con un 3,67% de las mesas escrutadas. José Antonio. Vamos a la región, Resultados Juan Manuel, número oficiales. 14, la región de Los Ríos. Aquí vamos a revisar los resultados a esta hora. Claro, José Antonio Kast tiene un 54.39%, con el 3.67, son 6.000 votos y fracción. Más atrás Gabriel Boric con un 45.61. Acá en la región de Los Ríos, fíjate que el candidato Kast obtuvo un 32.61, 10 puntos le sacó a Gabriel Boric, mantiene más o menos esa misma distancia, estamos hablando de 9 puntos, se repite, se proyecta el mismo escenario de la primera vuelta en la región de Los Ríos. Parte de Los Ríos también está dentro de la macrozona sur, junto con el sur del Biobío, con la región de la Araucanía, donde José Antonio Kast hizo una campaña muy, muy fuerte. Juan Manuel. Veamos lo que ocurre en la región de los lagos. oficiales. Aquí podemos proyectar también con un 3,67% que José Antonio Kast está en estos momentos perdiendo 47,46 versus lo que obtiene Gabriel Boric, un 52,54%. 8.723 votos obtienen los lagos por ahora Gabriel Boric versus 7.880 que tiene el candidato del Frente Social Cristiano. Es el resultado que uno puede proyectar en estos momentos con el candidato José Antonio Kast, con el candidato Gabriel Boric en la región de los lagos, con un 3,67% de las mesas escrutadas. Pero podemos mirarlo en términos regionales, pero también comunales. Andrea Aristegui. Sí, vamos de inmediato a mirar cómo se nos va tiñendo el mapa de Santiago, de la región metropolitana, y vamos principalmente las comunas en rojo, que favorecen al candidato Gabriel Boric, y las comunas en azul, que favorecen al candidato José Antonio Kast.
Vamos, Mauricio, mirando algunas que pueden ser emblemáticas, porque ya sabemos, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes han sido históricamente a favor de la derecha, pero en este caso vemos también otras comunas que se están tiñendo de azul. Por ejemplo, ahí vamos a ver qué es lo que está sucediendo hasta ahora en Independencia, todavía con una participación bien baja, ¿no? Pero aquí Gabriel Boric está con un 49,21% de los votos y José Antonio Kast está con un 50,79%. Está ahí. Sí, ahora están ahí. estamos hablando de 62 y 64 votos. Sí, esta es una mesa. Es muy minoritario, es básicamente una mesa porque estamos a la espera de una participación del 41,06%. Revisemos otras comunas que a ti te parece son importantes para ya empezar a hacer ciertas proyecciones. Me gustaría ver Providencia, Andrea, para ver cómo va todo por ahí. Vamos de inmediato a mirar. Considerando que es una comuna en la que se produjo una alta competencia en la elección pasada y considerando también que... ahí está Recoleta, no, Recoleta mejor, Andrea, Recoleta mejor. Recoleta, porque se decía que Recoleta podía ser muy clave, que Recoleta podía tener un comportamiento que diese señales también de lo que va a pasar con la candidatura de Gabriel Boric, por lo que significa la figura de Daniel Jadwe, ¿no? Y lo que de vimos Carlos en la- Cariola, que es diputada por ahí y tiene Gabriel una muy buena Boric votación. en la comuna de Recoleta obtuvo un 63,80, obtiene a esta hora un 63,86% de los votos, 615 votos. José Antonio Kast, 36,14% de los votos, con una participación que en la primera vuelta fue de 44,18. ¿Qué nos dice esto, Mauricio, a esta hora? Nos dice que Boric está ganando por un amplio margen. Tenemos unas 4 o 5 mesas acá, por lo tanto, si bien no es una proyección necesariamente, la distancia es bastante clara y me parece que eso se va a mantener. Hay mucha presión para que declaremos ganador con el 3,67% de los votos. Me voy a guardar aquello, pero en el próximo conteo probablemente ya podamos decir algo más definitivo. Vamos a la comuna de Maipú, una comuna muy importante en términos de población. Ya revisábamos hace algún rato lo que ocurre en Puente Alto. Y en Maipú a esta hora, Gabriel Boric obtiene un 63,69% de los votos. Son 349 votos. José Antonio Kast, 36,31%, en una comuna en la que participaron un 53,15% de los electores. Fue Muy una buena participación por sobre el Sí. nivel nacional, Mauricio. Por sobre el nivel nacional, recordemos, nivel nacional, 47,33, Maipú 53,15 en la primera vuelta y sacando amplia ventaja hasta ahora con pocas mesas Gabriel Boric, una comuna frente amplista, antiguamente de la UDI, con Katy Barriga, ahora con un nuevo alcalde del Frente Amplio y por lo tanto esto va más o menos como correlato de lo que sucedió en la elección de alcaldes anterior. Y quedamos atentos entonces porque, Mauricio, tú dices siempre en torno al 5% ya podemos tener un resultado bastante más claro. Así es. De quién gana esta elección. Sí. Lo Vamos a ver hacer el próximo primer podcast, canal en darlo. de todas maneras. Seguimos con más. Sí, vamos a revisar lo que ocurre en el Resultados norte, oficiales. especialmente en la tercera región del país. Si usted está en Copiapó, en Vallenar, en Bahía Inglesa, en Caldera, bueno, vamos a ver lo que ocurrió allí con este porcentaje de mesas escrutadas, 3,67. Claramente Gabriel Boric capitaliza el voto de Yasna Proboste, que sacó allí un 25%. Él sacó allí un 19,04 y ahora llega casi al 69% con 55.139 votos ya contados y 31,53, mucho más atrás el candidato José Antonio Kast del Frente Social Cristiano. Insisto, aquí había un voto de la democracia cristiana bien fuerte, era el bastión de Yasna Proboste, también había un voto del Partido de la Gente no menor, pero al parecer el movimiento de votos se fue hacia la candidatura del Frente Amplio y del Partido Comunista, en su mayoría, al menos hasta esta hora, Juan Manuel. Veamos qué ocurre a esta hora Resultados oficiales. en la región de Magallanes, donde votó Gabriel Boric, de la tierra natal, de donde es oriundo. 61, casi un 62% tiene Gabriel Boric. José Antonio Kast tiene un 38,01%. Sería bueno recordar que, sin embargo, en primera vuelta fue bastante estrecha la diferencia entre Boric y Kast en Magallanes. Gabriel Boric sacó un 30,6%, José Antonio Kast sacó casi un 28%. Por lo tanto, ahí, en primera vuelta estuvo muy estrecho, es verdad. Eran otros 7 candidatos. Marco Enrique Ominami sacó un 9% en Magallanes, más que el promedio nacional que obtuvo en primera vuelta. Y Franco Parisi sacó un poco más del 12%. Y por lo tanto, ahí hay que ver cómo se rebarajan los votos eventualmente de quienes respaldaron a esos otros candidatos si es que fueron a votar en esta segunda vuelta. Pero como sea, ahora sí que se extiende la distancia y muy marcado entre Gabriel Boric y José Antonio
Antonio Kast. En Magallanes con un 3,67% de los votos. Si tuviéramos que proyectarlo entonces y pararnos en medio de los dos candidatos, lo que tenemos en esta oportunidad es a José Antonio Kast con un 38% y a Gabriel Boric con un 61,9%. Son las 18:52 oficiales. y vamos a mirar qué es lo que pasa en la comuna de Vitacura. Vitacura, lo vemos de inmediato entonces en esta imagen que tenemos aquí. Vamos a proyectar entonces ambos resultados y aquí obtiene una ventaja absolutamente considerable, como era esperable, ¿no? José Antonio Kast con un 79,53% de las preferencias versus Gabriel Boric con un Resultados 20 y oficiales. fracción. Tenemos actualización de resultados oficiales con el 13,19% de los votos. Este es el resultado con el 13,19% de los votos. Gabriel Boric aparece con un 53,39%. José Antonio Kast con un 46,61%. Con el 13,19% ya de los votos escrutados a esta hora. Bueno, Mauricio me dice, está cerrado esto. Mauricio Morales, por lo menos habíamos hablado, Mauricio, contigo, efectivamente con un 5% de los votos, ¿no? Ya teníamos que aproximarnos a un resultado que efectivamente fuese certero. Estamos hablando de este nivel de distancia, entonces, ¿qué debiese mantenerse entre ambos candidatos? ¿Cuál es tu opinión experta? Insistimos, escrutado el 13,19% Sí. de la votación total. Aquí. ¿Qué Aquí, piensas? al lado tuyo. Sí, para mí ya es una distancia irremontable. Desde el punto de vista estadístico está casi el 14% de las mesas escrutadas. Sería una sorpresa para mí y me hago totalmente responsable que se produjera un vuelco. Puede cambiar el marcador, no así el ganador. Perfecto. Bien, hablaste en un momento de una distancia y diferencia que se podía mover, recuerdo en la semana, entre los 4 y los 7 puntos. Aquí estaríamos en la punta más alta de diferencia. Exactamente. prácticamente. Lo más probable es que entrando votos del sur y del norte de regiones, esta situación se pueda ir estrechando, pero una distancia de esta envergadura que está en torno a los 6 o 7 puntos es muy difícil de remontar, por más que quede el 85% de los votos por escrutar. Mauricio, ¿te parece? Aprovechamos de mirar al tiro la región metropolitana, si es posible, señor director, quédate aquí con nosotros porque vamos a proyectarlo en el mapa y veamos cómo le está yendo en la región metropolitana, donde Gabriel Boric obtuvo triunfo en primera vuelta, no así en términos nacionales, pero aparece ya con un 60,22% y es bien marcada la diferencia con José Antonio Kast. Recordemos cómo fue el resultado de primera vuelta entre los dos en la región metropolitana. En la región metropolitana, Gabriel Boric sacó el 31% y José Antonio Kast cerca del 25%, y por lo tanto, el hecho de que ahora Boric esté 60-40 con el 13,6%, 19% me corrige el señor director acá, es 60-40. Falta que entre todavía votación del sector más alto, estamos atentos a eso, estamos recibiendo Sector información oriente. y con eso a lo mejor se va a cortar la distancia. Pero insisto, puede variar el marcador, pero no el ganador. La diferencia en la región metropolitana. En primera vuelta entonces fue de 6 puntos en favor de Gabriel Boric. Sí. Vamos a ir viendo cómo evoluciona en todo caso. Aquí lo tenemos proyectado ya en la región metropolitana con el 13,19% de los votos escrutados. Sole. Estábamos en un dilema a propósito de la primera vuelta porque Mauricio nos decía el ganador de la región metropolitana es evidentemente el ganador en la segunda elección, pero también sabíamos que el ganador de la general ganaba la elección presidencial. Así es que de todas maneras ya se rompió, ¿no? Cualquiera de esos dos mitos y finalmente, y según las estadísticas y los porcentajes además que recibimos hasta este momento y la opinión experta de Mauricio, ya no podría variar quién es el ganador, pero sí los porcentajes. Vemos Coquimbo entonces, Mauricio, para analizarlo también contigo, con una amplia votación para Gabriel Boric con un prácticamente 64% versus José Antonio Kast, quien se queda con un 36,07%. Sí, Coquimbo, una región que antiguamente fue muy demócrata cristiana, ahora tiene un diputado, Ricardo Cifuentes, y tiene un senador, Matías Walker. Al parecer la votación completa pasó desde la centroizquierda hacia Gabriel Boric y eso explica la distancia que a mí me sorprende en todo caso del 64 con el 36. En Coquimbo me esperaba una competencia un tanto más estrecha. Ahora, déjame decirte que si uno recuerda en Coquimbo, y corrígeme si me equivoco, pero Gabriel Boric en Coquimbo tuvo como el 25%, José Antonio Kast el 21% por ahí, aproximadamente, y Franco Parisi tuvo el 19%, o sea, 19. tuvo un porcentaje bien importante. Entonces lo que tendremos que mirar después es si es que el elector de Franco Parisi fue a votar en segunda vuelta, una cosa que es muy difícil de poder calcular, pero si uno trata de hacer proyecciones, eventualmente podría considerar que en realidad no se produjo el trasvasije hacia Kast, sino que más bien hacia el candidato a prueba de dignidad. Claro, estamos recién con el 13%, después vamos a ver y vamos a poder analizar el trasvasije en un análisis mesa a mesa, comuna a comuna, con el fin de ver si es que el endoso fue tan natural como esperábamos. Sí. Probablemente en el norte fue así, pero más al sur teníamos la duda si se iba a producir. Miren, vamos haciendo lupa. José Antonio Neme tiene otros resultados para ver con nosotros en pantalla.
Sí, a ver, miremos un Resultados poquito oficiales. cifras algo más desagregadas, si es posible. Ahí está. El caso de la Araucanía, que era bastante claro en relación... Esto tiene que ver con lo que está ocurriendo en la macrozona sur y parte del programa y del discurso de José Antonio Kast, que fue muy profundo en las zonas urbanas, pero sobre todo en zonas rurales de la Araucanía. Allí José Antonio Kast mantiene una posición de ventaja del 61.10, alcanzó el 45 y algo más con la dispersión de los votos de las otras candidaturas en primera vuelta, y Gabriel Boric alcanza 39.90, estamos hablando de 33.283 votos contra 52.282. Hay que ver si estos números son un correlato de lo que ocurre en Biobío, en los ríos, básicamente, si hablamos de la gran macro zona sur, con el 13.19% de las mesas escrutadas. De todas maneras, aquí ya hay una situación que evidentemente es muy difícil que cambie, pero que no alcanza, ¿no?, a entrar en el total general a nivel nacional para poder cambiar radicalmente, entiendo, Mauricio Morales, el resultado de la definitiva. Juan Manuel, ¿está con nosotros? Sí, estoy aquí esperando que el director me diga Resultados con qué región vamos, señor director. Usted me dice. Vamos con Valparaíso. Veamos con Valparaíso entonces. En Valparaíso, aquí hay algunas cosas interesantes que destacar. Sabemos que es un bastión del Frente Amplio. Tiene su senador allí, tiene los alcaldes, a pesar de que Jorge Sharp hoy no es parte del Frente Amplio, pero le entregó su apoyo y fue parte del Frente Amplio a Gabriel Boric, y además tiene la Municipalidad de Viña del Mar. Tienen un 59,7% en Valparaíso. José Antonio Kast aparece en estos momentos con un 40,26%. Sería bueno recordar, sin embargo, que en Valparaíso, en primera vuelta, la diferencia fue bien estrecha entre los dos candidatos. Gabriel Boric ganando con un 28%, José Antonio Kast, sin embargo, sacó un 26%. Aquí, sin embargo, ya despejado los otros 5 candidatos que no están en la segunda vuelta, se marca esta diferencia donde Gabriel Boric tiene un 59,7%, José Antonio Kast aparece con un 40%. Me paro aquí entonces al medio y podemos ver entonces el triunfo en estos momentos de Gabriel Boric en Valparaíso, 59,7%, José Antonio Kast un 40,2%, con el 13,19% de las mesas escrutadas. Andrea Aristegui. Sí, volvemos a mirar el Zoom mapa de de resultados. Santiago para ver cómo se ha teñido, ¿no?, la región metropolitana, en su gran mayoría de color rojo, salvo las comunas que tenemos Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina y Providencia. Nos quedamos aquí en Providencia viendo el resultado con Gabriel Boric, que obtiene un 44,93% de los votos, y José Antonio Kast un 55,07%, con una participación que ya se acerca al 4%, y en un lugar donde en primera vuelta votó más del 56% del electorado. ¿Cómo estás viendo tú, Mauricio, el desempeño de ambos candidatos aquí en la región metropolitana y por qué estas comunas son importantes? Hasta ahora tenemos casi el mismo mapa, si no exacto, de lo que ocurrió en la primera vuelta presidencial, con Kast ganando en Providencia, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, y en el resto de la región, me voy a acercar un poco, Sí, señor director, mostremos. en el resto de la región está absolutamente teñida de rojo hasta ahora, lo que implica que es Gabriel Boric que está llevando la delantera hasta ahora, por lo menos en estas comunas de la región metropolitana, aunque recién estamos contando el 3,9% de los sufragios. Miremos rápidamente otra comuna importante, Puente Alto. Lo habíamos hecho, pero ya cuando había todavía un porcentaje muy minoritario, ahora ya tenemos casi el 5%. ¿Y por qué Puente Alto es tan importante? Obviamente por la población que tiene, ¿no? Son muchos votos los que están en disputa aquí. Y Gabriel Boric se impone con un 70,87% de los votos, 13.947. José Antonio Kast llega ahí bordeando el 30%, 29,13% con 5.732 votos. Es decir, en una comuna con tanta gente, esta diferencia es muy significativa para el total general. Es demasiado amplia la diferencia, toda vez que Germán Codina se comprometió a realizar campaña por José Antonio Kast, el alcalde de Puente Alto, y la derrota que está sufriendo a Kast acá, para mí por lo menos es muy sorpresiva, porque Boric lo está más que duplicando. Vamos a otra comuna. ¿Cuál Vamos te a otra parece? comuna. Maipú, por ejemplo, Maipú, vamos podría a Maipú. ser. Vamos a ver qué ocurre en Maipú, a ver si ahí logramos desplegarlo. Sí, ahí está. Ahí está Maipú. Maipú, entonces, también muy importante en términos de población. Y aquí, Gabriel Boric, 66,89%, también una diferencia muy significativa, con José Antonio Kast, que supera
el 33%. Estamos a la espera de que aumente, por supuesto, también la participación, pero ya tú puedes hablar de que en estas comunas está bastante claro el panorama. Sí, y de nuevo lo está duplicando, pero tenemos que tener ojo con lo que va a decir José Antonio probablemente en regiones, porque hay que recordar que CAS es más fuerte en regiones y en la historia del país el presidente que ha ganado menos regiones en su segunda vuelta ha sido el presidente Lagos, que ganó 8 de las entonces 13 regiones del país. Ya vamos a estar mirando otras comunas, pero seguimos con José Antonio. Claro, vamos a la Resultados comuna oficiales. número 15, a ver si es posible ahí, Arica y Parinacota. Tenemos la división a esta hora de los votos que básicamente están muy estrechos, 49.48, 5.637 votos ahí, el tema migratorio muy fuerte. Y 50.52. Tenemos a esta hora ya cómputo general, entiendo. Sí. Vamos a revisarlo, sí. Sí, tenemos resultados generales. Resultados oficiales. Resultados oficiales y generales. Casi el 30% del total escrutado, un 29.94% y empuja a Gabriel Boric hacia adelante porque efectivamente se queda con el porcentaje mayoritario con un 54.12% de las preferencias versus un 45.88% del total general. Ya lo decía Mauricio Morales, pueden variar los porcentajes, se pueden ajustar hasta que lleguemos al 100%, pero el ganador ya está absolutamente claro. Y bueno, José Antonio Caz con un 45,88% de los votos, ya en este segundo lugar. Está bastante claro ya el escenario. Lo que hay que ir mirando en todo caso es quiénes se adjudican algunas regiones, probablemente hacer foco en las comunas. Hay que ver si efectivamente las campañas o las estrategias definidas por los candidatos le rindieron o no le rindieron en determinados lugares, particularmente el que no gana, por cierto, donde puso foco especialmente en terminar por abrochar el respaldo en sectores del sur del país, donde ya se sabía que tenía apoyo, pero tratar de consolidar todavía más. ¿Fue una buena estrategia o no? Bueno, será parte del análisis que tendremos que hacer. Pero con este resultado ya tenemos a Gabriel Boric con un 54,12 y a José Antonio Caz con un 45,88. Ahora, podemos, señor director, extender el mapa para poder mirar también, vamos a ver el mapa, pero en la región metropolitana esta es la realidad. Observamos la diferencia notablemente mayor al promedio general que observábamos recién y que analizábamos, y era esperable también porque aquí reinó, ¿no? Efectivamente, Gabriel Boric en la primera vuelta, quien se queda con un 60.29% de los votos en una región extremadamente relevante por la cantidad de votos, evidentemente, y José Antonio Caz con un 39.71%. Insistimos, cuando ya tenemos un resultado que es bastante certero, ¿no? Y que no puede variar al ganador. Estamos hablando de un escrutinio del 29.94% del total general. Son resultados que nos llegan directamente desde el servicio electoral y que nosotros inyectamos en gráfica para ponerlo aquí en pantalla. Y aprovechamos también de proyectar lo que ocurre en algunas regiones del país más allá de la metropolitana. Veamos qué pasa, por ejemplo, en Antofagasta con Gabriel Boric con un 60,21%, 39,79%, la región del triunfo de Franco Parisi, y donde Gabriel Boric abrocha aquí un resultado importante. Esta es la confirmación de que los candidatos nunca son dueños de los votos, y a pesar de que se pensaba que Franco Parisi eventualmente podía hacerlo, a pesar de que ayer incluso endosó su respaldo a José Antonio Caz, diciendo que si él votaba en segunda vuelta lo habría hecho por el candidato del Frente Social Cristiano. La verdad es que cada quien resuelve finalmente según sus propios criterios, conciencia, ideología, simpatías, y en este caso en Antofagasta, esa región donde Franco Parisi fue tan protagónico, termina por abrochar un triunfo importante para el candidato de Apruebo Dignidad, con un 60,21% versus un 39,79%. Eso en el norte, Sole. Vamos a la región de la Araucanía y lo revisamos de inmediato. También un lugar donde José Antonio Caz reforzó su discurso, sus visitas, sus campañas, el puerta a puerta que hizo el candidato, a diferencia de Gabriel Boric. Sabíamos que era bastante fuerte en esa región, especialmente por los planes de seguridad que prometía para esa zona que está viviendo, la verdad, una situación extremadamente compleja hace ya bastantes años. José Antonio Caz se queda entonces con el 60.80% de las preferencias. Gabriel Boric se acerca al 40% con un 39.20% de las preferencias en la Araucanía, insistimos, cuando ha sido escrutado prácticamente el 30% del total. Ojo con lo que tenemos en pantalla a esta hora, porque se está congregando muchísima gente en el comando de Gabriel Boric en este escenario que ya está dispuesto, y observamos también lo que pasa a esta hora en el comando de José Antonio Caz, donde esperamos prontamente declaraciones de los respectivos candidatos. Es muy temprano, son las 7:06 y ya tenemos un ganador de la presidencial 2021. Bueno, tenemos la imagen puesta en ambos comandos.
tenemos a Mauricio Morales, que yo lo miro y está así, haciendo sus propios cálculos. Ya vamos a ir con él y con Andrea Aristi, que también está en lo propio, ¿no? Y José Antonio Neme, que también está ahí sacando sus cálculos para proyectarnos en uno de nuestros wall algunos resultados. José Antonio. Bien, pues miremos parte de los Resultados resultados ya con oficiales. una estadística un poquito más definitiva y viendo decantado los números. La comuna de Ñuñoa, que dio una sorpresa en la municipal con la alcaldesa Emilia Ríos, un 29.94, recordemos siempre que ya estamos en un tercio de las mesas escrutadas, súper importante. Gabriel Boric obtiene en Ñuñoa un 58.64, 10.827 votos que agrega a su total general. Y mucho más atrás está José Antonio Kast, 41.36, son 7.635 votos. Insisto, Ñuñoa, una comuna de clase media que dio un giro en su administración municipal. Se entiende, hay un correlato allí entre la composición del municipio, Emilia Ríos, una cara joven, nueva, en fin, y el resultado que está obteniendo Gabriel Boric. Uno puede empezar a unir aquí, como en un puzzle, ¿no?, las distintas piezas. Mauricio Morales lo sabe bien. Uno puede hacer una lectura de lo municipal a lo presidencial, del consejo, en fin, cómo han ido cambiando las fuerzas políticas en las distintas instancias de poder. Y ahí uno va encontrándole sentido a los números que hemos conocido. Bueno, eso en Ñuñoa, veamos lo que pasa Resultados oficiales. en Peñalolén, porque en Peñalolén aquí se produce un resultado donde Gabriel Boric termina por consolidar el respaldo. Con un 63,89% de los votos, Gabriel Boric había obtenido un 32% en primera vuelta en la comuna de Peñalolén, seguido de José Antonio Kast, que había tenido un 20%, digamos, un 32 contra un 20, la diferencia era muy marcada. José Antonio Kast saca un 36, Gabriel Boric un 63, o sea, casi el doble. Sería bueno recordar que tercero en primera vuelta quedó en esta comuna en Peñalolén Sebastián Sichel, que obtuvo cerca, si no me falla la memoria, un 12%. Pero hoy día estamos viendo ya que termina por cerrar un respaldo muy importante en esta comuna, el candidato de Apruebo Dignidad, que obtiene un 63,8%, José Antonio Kast en Peñalolén un 36,11%, teniendo ya casi un 30% de las mesas escrutadas. Andrea Aristigui y Mauricio Morales siguen haciendo los cálculos Zoom también de y lo proyectan en esta pantalla touch. Así es, vamos a conversar con Mauricio Morales, que se la jugó cuando todavía no se llegaba al 5% de los votos, pero ya, de acuerdo a todo su conocimiento electoral, decía el presidente, está claro, por la proyección que se hacía respecto a algunas comunas y algunas regiones. Mauricio Morales, vamos a mirar lo que ha sucedido a nivel nacional, ahí también tenemos los colores, porque esto representa un escenario bien particular para el próximo presidente de Chile, ¿no? El hecho de haber ganado quizás no en gran parte del país, pero sí en ciertas regiones clave. Claro, tenemos una diferencia fundamental y bastante significativa. Si ustedes se fijan, el norte del país, Arica, Parinacota, Tarapacá, está teñido de azul. Varias regiones del sur también, están teñidas de azul. Por lo tanto, quedamos a la espera de los resultados finales, pero eventualmente podríamos tener al presidente electo que ha ganado el menor número de regiones desde el año 90 en adelante. Hay que recordar que el presidente Lagos, de las 13 regiones, perdió en 5 con Joaquín Lavín. Veremos si es que esto se reproduce en el nuevo mapa electoral. Vamos con más resultados, luego seguimos con el análisis. Urgentes resultados oficiales a esta hora. No. Tenemos al comando de José Antonio Kast, perdón. Sí, Silvia Córdoba con Gonzalo Lacarrera. ¿Ya reconoce la derrota en esta elección, Silvia? Sí. Gonzalo de la Carrera, minutos usted asumía la derrota acá desde ¿Soy acá? quién? Para, porque no soy vocero del comando. Me pregunta si la diferencia... Yo veo muy cuando hay 30% de las mesas escrutadas. ¿Y cuáles son las consecuencias? Claro, algunas posturas... Yo entendiendo de matemáticas como entiendo, creo que con el porcentaje ya escrutado es irreversible. Gonzalo, perdón, pero habrá empezado... Sí, escuchamos el audio un poco algunas cortado, pero teníamos allí a Gonzalo de la Carrera, efectivamente, diciendo, no conozco mucho, pero las matemáticas me indican que esto es irremontable. Nosotros nos quedamos con las palabras y el pronóstico certero de nuestro experto electoral, Mauricio Morales, quien dice que pueden cambiar un poco los porcentajes, pero que en definitiva el ganador no va a cambiar, y es por eso que estamos ansiosos de buscar cuáles son las reacciones, tanto en el comando de Gabriel Boric como en el comando de José Antonio Kast, como lo hacíamos recientemente. Casi con un 30% de las mesas en el total general, entonces sigue asumiendo total ventaja y quedándose con la presidencia de la República, Gabriel Boric. Lo vamos a ver de inmediato aquí, y es por eso que empujamos al candidato teñido de rojo en este momento, quien se queda con un 54.12% del total general.
Y José Antonio Kast con un 45.88%. ¿Vemos otro resultado? Ustedes nos dicen para poder proyectar el mapa entonces. Sí, bueno, por el momento les reiteramos entonces el resultado que tenemos ahí en pantalla. Ya, proyectemos en términos regionales. Volvemos a la metropolitana. 60,29%. Gabriel Boric termina por consolidar lo que ya había obtenido en la primera vuelta. José Antonio Kast con un 39,71%. Aquí habrá que hacer un análisis bien detallado y pormenorizado del triunfo que obtiene en los grandes centros urbanos el candidato Gabriel Boric. Eso ya uno lo da por descontado. Lo que tendremos que probablemente empezar a revisar, escarbar, mirar con un poquito más de detenimiento es qué ocurre con las zonas más bien rurales o en las comunas de menos de 50.000 habitantes donde José Antonio Kast obtuvo resultados importantes. Ya vamos a volver a proyectar con una nueva actualización. 50,01% del total general, ya esto es evidente, es obvio, veamos si se han ajustado o no los porcentajes. Prácticamente se mantienen pasando, empujando entonces al primer lugar con un 54.72% de las preferencias Gabriel Boric versus José Antonio Kast de azul, quien se queda atrás con una diferencia importante, marcando un 45.28% del total. Insistimos, escrutado un poco más de la mitad del total general. Esto despeja por de pronto uno de los temores que había de que eventualmente apareciera una impugnación y que obligara a tener que llevarlo hasta un tribunal la contabilización de los votos. Claramente, más allá de que se vayan a impugnar determinadas mesas o que eventualmente haya algún tipo de cuestionamiento sobre si hubo eventualmente fraude en algún o que otro lugar, despeja completamente la posibilidad de que nos fuéramos a dormir con la incertidumbre sobre quién había obtenido el triunfo, si es que uno de los candidatos terminaba por cuestionar los resultados. Gabriel Boric había dicho que iba a respetar cualquiera fuera el resultado. Sin embargo, José Antonio Kast decía que si era necesario, por supuesto que para eso existen también los tribunales electorales. Esto ya evidentemente queda despejado, la diferencia es prácticamente 10 puntos, o sea, muy marcado el triunfo hasta ahora. Hay que ver si se termina por ajustar a la baja o al alza, pero ya con prácticamente la mitad de los votos escrutados es evidente que es irremontable y que si se produce algún aumento o una disminución en la distancia, esta va a ser más bien marginal. Tenemos proyectado ahí el resultado en términos generales. José Antonio Neme, vamos haciendo foco también en algunos lugares. Y vamos desagregando números, mirando, digamos, algunas tendencias que nos permiten entender un poquito el panorama, la sinóptica de esta elección. Miren Puente Alto, comuna muy populosa, donde se denunciaron problemas de transporte importantes durante la mañana. Fue uno de los tantos puntos de la metropolitana donde la gente decía que no había suficiente capacidad de buses en superficie. De todas maneras, Gabriel Boric aquí alcanza el 70.51, es decir, una mirada muy contundente en favor del candidato de Apruebo Dignidad, 73.157 votos. Mucho más atrás, aquí no caló profundo el discurso de José Antonio Kast, al menos con el 50.01% de las mesas ya escrutadas a nivel país, 29.49, 30.595 votos. Recordemos que aquí había una dinastía, una suerte de administración de la derecha social en materia municipal, primero con el senador Manuel José Sandón y luego con Germán Codina, pero al parecer parte de esa visión social se arrastra hacia la candidatura a Prueba de Dignidad y relega a José Antonio Kast a prácticamente un 30% de los votos ahí en la comuna de Puente Alto. Vamos a Maipú, otra comuna muy importante. Ojo, porque la comuna de Maipú a Franco Parisi no le fue mala, pero ya vamos a tener la posibilidad después de proyectar qué ocurrió con esos votos. Maipú, la comuna que hasta hace muy poco estuvo gobernada como alcaldesa por Katy Barriga de la UDI, que luego pasó a manos de una figura del Frente Amplio. En Maipú, en primera vuelta, Gabriel Boric le sacó 16 puntos de ventaja a José Antonio Kast, 36 contra 20. ¿Qué ocurre ahora? Gabriel Boric tiene un perfecto 66,66 versus un 33,34 de José Antonio Kast. O sea, 2/3 de los electores en Maipú, pero miren, matemático, votaron por Gabriel Boric. El tercio restante lo hizo por el candidato José Antonio Kast. Eso por lo menos con el 50,01% de las mesas escrutadas. Esto evidentemente va a cambiar una vez que vayamos viendo los resultados. Pero al menos matemáticamente yo no había visto nunca un resultado así, tan matemático en Maipú. 2/3 exactos para Gabriel Boric, 1/3 para José Antonio Kast. Es evidente el triunfo entonces de una comuna que hoy es administrada además por un alcalde del propio sector político del candidato de Apruebo Dignidad. Resultados oficiales.
Miramos resultados oficiales también a esta hora en la comuna de La Florida. Gabriel Boric 64.11, 39.473 votos. Mucho más atrás deja al candidato del Frente Social Cristiano con un 35.89% de los votos. Aquí Gabriel Boric también había tenido una posición ventajosa en la primera vuelta. Los votos habían sido bastante dispersos respecto a las otras candidaturas. Debe haber un endoso de un voto de la DC. Probablemente también aquí hay un apoyo y una capitalización, quizás en parte del partido de la gente, de quienes votaron por Franco Parisi en la primera vuelta en la comuna de La Florida, una comuna típicamente de clase media, con un alcalde que estuvo al frente también trabajando en el comando en la última etapa de la campaña, el alcalde Carter. Tenemos un 50.01% de las mesas escrutadas a esta hora, pero es un predictor La Florida respecto de otras comunas populosas en la región metropolitana, como Maipú, como Puente Alto. Que Gabriel Boric ganara la metropolitana no era una novedad, porque evidentemente tenía una posición muy ventajosa en la zona central del país. El punto era por cuánto, y la verdad es que al parecer hizo un buen trabajo la candidatura de Boric en la región metropolitana, que hoy día le permite en las comunas más populosas sentarse en una estadística bastante cómoda cuando estamos ya con el 50% de las mesas escrutadas. Mi querido Juan Manuel Soledad Andrea, ustedes. Tremendamente certero lo que comentas, pero la urgencia nos llama. Roberto Sá a esta hora desde el comando de Gabriel Boric. Imaginamos celebración allí, veíamos muchas fotos, transmisiones en vivo a través de las plataformas, Roberto. Sí, buenas tardes. Sí, aquí en el comando de Gabriel Boric, más bien el hotel donde se ha instalado, donde ha llegado él, su familia, su padre, su madre y todos sus partidarios, hay ya un ambiente de fiesta, de celebración, de victoria, de entender que ya la situación, podríamos decir que ya está zanjada desde el punto de vista electoral, porque vemos abrazos, vemos una serie de escenas o de imágenes que dan cuenta de que aquí ya estiman que el triunfo es un hecho, es una realidad, y que incluso ya se está viendo la posibilidad de a qué hora van desde aquí hasta un escenario que se va a instalar en la Alameda con Santa Rosa, donde va a ser la celebración, donde ahí va Gabriel Boric a dar el discurso, si es que los números siguen confirmando lo que ya hasta ahora es pareciera ser una tendencia clara. Acá en este momento está hablando el alcalde de Maipú, es un alcalde de Frente Amplista, vamos a ver sus reacciones. La enorme responsabilidad que tenemos por delante, que es gobernar un país para todas y todos. Desde este momento ya no existen partidarios de José Antonio Kast, de Gabriel Boric. Gabriel Boric va a gobernar para todos los chilenos. Tenemos que ser capaces de construir un país con cohesión social y que se haga cargo de las dificultades que vienen, por tanto el llamado es ese. ¿Cuál era la emoción? ¿Cuál era la sensación? La emoción porque salieron, celebraron, gritaron. ¿Cuál es la emoción? Sí, hay una alegría sana por la limpia victoria alcanzada, yo creo, de saber que dimos la vida en los barrios, en las calles, transmitiendo un mensaje de esperanza, de que es posible avanzar en transformaciones, de mayor justicia en nuestro país. Y por supuesto que hay una alegría natural y vamos a celebrar el día de hoy porque estamos contentos que Chile no haya optado por el miedo, sino que haya optado por los cambios. Pero lo que tenemos que hacer, quienes estamos en cargo de representación, es asumir esto con mucha responsabilidad. Vamos, alcalde Bodanovich. Alcalde, parece que ya se está reconociendo la derrota en el comando de José Antonio Kast, algo que no estaba muy claro qué iba a suceder al momento de obtener los resultados. Yo creo que habla bien del proceso democrático. Chile es un país que tiene grandes instituciones donde las elecciones siempre hemos tenido resultados muy pronto y reconocido por todos los contendores. Esta no puede ser una excepción. Yo creo que lamentablemente la campaña muchas veces se vio teñida de discursos a los cuales no estábamos acostumbrados, pero hoy día lo importante es establecer que una mayoría habló con claridad, que hoy día Gabriel Boric va a ser el presidente de todos y todas los chilenos y no solo de sus adherentes, y que tenemos un enorme desafío por delante, que tenemos que buscar avanzar en unidad, en cohesión, porque son muchos los problemas que tiene Chile para... Le actualizo la información. José Antonio Kast acaba de decir por Twitter que ya habló con Gabriel Boric reconociendo absolutamente su derrota. Ahora, ¿qué es lo que se viene en esta tarea de aquí en adelante? Me alegro porque es lo que corresponde. Yo creo que a partir de mañana, tanto José Antonio Kast, Gabriel Boric, como todos los chilenos y chilenas, tenemos que empujar el carro en la misma dirección, que es de un Chile que se haga cargo de las enormes desigualdades que estamos sufriendo y que pueda avanzar en mayor justicia social, en mayor dignidad para todas y todos, y en ese esfuerzo no sobra nadie. Vamos a hacer un gobierno de todos los chilenos y chilenas, donde todos se sientan acogidos y donde la esperanza le gana al miedo. Alcalde Bodanovich, ¿se sienten sorprendidos que haya sido tan holgado hasta ahora?